nació, bueno, había como ya un cronograma de vacunación en el cual ni siquiera a uno le permiten elegir si eso va o no va, ¿no? Y tampoco me encontré con una teoría o con una tesis que me dijera que estaba mal vacunar. Yo le puse todas las vacunas a mi hija. Por supuesto, yo también. Y es que las vacunas, obviamente, y nos van a explicar médicos que van a estar con nosotros en minutos acá, tienen un esquema por edades y por enfermedades que han sido erradicadas a lo largo del tiempo gracias a la formulación de esas cepas que introducimos en nuestro cuerpo para que enfermedades como, por ejemplo, el sarampión, la polio, se hayan erradicado hace muchos años. ¿Qué está sucediendo? Ha habido mucha controversia en torno al uso de las vacunas y el surgimiento de ciertas condiciones o patologías, como por ejemplo, muchas fases del espectro autista se están relacionando con la vacunación. Entonces, muchas mamás están temiendo vacunar a sus hijos. Por tanto, ha habido brotes de enfermedades que ya se hacían erradicadas, como por ejemplo el sarampión en países desarrollados donde hace muchísimos años no se veían casos. Pero hay una corriente con tanto argumento, Laura, que te dice de una manera, bueno, tan explicativa por qué es riesgoso poner ciertas vacunas, que bueno, terminan a uno convenciéndolo, ¿no? Completamente, y hay que escuchar esos argumentos. Por eso hemos decidido hacer este programa especial en torno a toda la polémica que se está generando en torno a las vacunas. Sí. Así que vamos a recibir de una vez a nuestros invitados, todos profesionales de la salud, para que nos orienten y nos expliquen un poco de qué se trata la vacunación, sus pros y sus contras. Y también que, bueno, que nos digan por qué debemos romper ese mito, ¿no? ¿Qué tan mentira es el hecho de que una vacuna pueda traernos implicaciones más complicadas en la salud? Nos acompaña la doctora Andreina Llanes, médico pediatra infectólogo. Bienvenida, Andreina. Encantada de estar aquí. Igualmente, para nosotros es un gusto recibirte. Daniel Martínez, especialista en ginecología y obstetricia, perinatología y medicina materno-fetal. Bienvenido, Daniel. Gracias. Daniel, bienvenido. Y Mayra Martínez, médica especialista en inmunología. ¿Cómo estás, Mayra? Gracias. Siempre es un gusto recibirte. Gracias. Qué honor tener a tres profesionales de la medicina en el panel de hoy, porque siempre es muy grato escuchar la experiencia de ustedes en torno a temas que a todos nos alertan y nos interesan, pero de los cuales lamentablemente no tenemos conocimiento profundo. Como por ejemplo este tema de las vacunas. Ya lo comentaba María Ángel, yo tuve trillizos también, yo seguí mi esquema de vacunación además al pie de la letra, porque siendo niños prematuros incluso tuve que ponerles la vacunación, una vacuna especial para niños prematuros, que bueno, es dificilísima además de conseguir y que previene una enfermedad que se origina precisamente en niños que nacen antes de término. Pero hay muchas mamás asustadas y hay muchas historias de madres que afirman que su bebé venía muy sano, venía bien y luego de una vacuna se desató alguna enfermedad, alguna condición. Estas historias han ido filtrándose y generando un movimiento antivacuna importante, yo creo que en todo el mundo. ¿Cómo podemos definir lo que está sucediendo en torno a las vacunas? Bueno, mira, fíjate, una de las cosas importantes que debemos definir primero es entender que para nosotros, como la parte médica, creemos que las vacunas han sido el invento del siglo XX. Las vacunas han permitido la disminución de las enfermedades que antes eran enfermedades que generaban muerte, en condiciones clínicas con secuelas, como por ejemplo trastornos neurológicos, enfermedades paralizantes como la polio, por ejemplo, y tuvimos, gracias al desarrollo de las vacunas, la disminución y o erradicación de muchas de estas enfermedades. Obviamente, pues a raíz de este movimiento que ha venido surgiendo efectivamente antivacunas, pues ha generado algunas dudas alrededor de las mismas, ¿no? Sin embargo, yo pienso que mucho es primero por desinformación, que bueno, que obviamente para eso estamos nosotros como personal de salud, para mejorar eso, y dos, porque sí existió hace más o menos unos 25 o 30 años una publicación que fue muy famosa, que hizo un especialista en Estados Unidos, donde él publicó la relación entre las vacunas y el autismo. Desde allí vino, a raíz de eso, este movimiento que fue poco a poco calando en la población general. Sin embargo, es importante aclarar que después de muchos años de investigación, la FDA y algunas instituciones en Estados Unidos demostraron que toda la investigación que esta persona había hecho era falsa.
Entonces, una de las cosas, inclusive gente que firmó y que estuvo en ese trabajo de investigación, se echaron para atrás y dijeron, no, esto no es así. Inclusive esa persona perdió su licencia y todo, ¿no? Desde el punto de vista médico. Pero las consecuencias quedaron. Entonces hubo mucha, y persiste todavía mucha información errónea a través de los mitos puntuales de la vacunación con el autismo y otras condiciones clínicas. Ahora, creo que con el manejo de las redes sociales que efectivamente hacen masiva cualquier información, ha vuelto la ola de, bueno, el movimiento ha agarrado más fuerza de desprestigio hacia las vacunas. ¿Cuáles son las mejor dicho, las implicaciones que puede tener en un niño cuando está en su etapa de niño e incluso en su etapa adulta el no haber sido vacunado nunca? Bueno, mira, las implicaciones son bastante graves y no lo vamos a ver al momento específicamente de la vacunación. La vacuna, como lo está diciendo la colega, ha sido el mejor invento porque es la única manera como nosotros tenemos la garantía de generarle una respuesta de memoria y de protección a esos niños contra patologías que pueden inclusive causar la muerte. Los esquemas de vacunaciones que están planteados no son esquemas inventados, son esquemas que han sido estudiados por clasificaciones mundiales y pautas mundiales para la prevención de enfermedades infectocontagiosas. ¿Okay? Entran de dos tipos, tanto las bacterias como los virus, ¿okay? Que son prácticamente las proteínas antigénicas que están involucradas en todas estas cepas, unas vivas, otras atenuadas, otras modificadas, otras conjugadas. El tema que prácticamente se ha suscitado con todos estos aspectos es el tema de que algunas vacunas tienen adyuvantes, como es el hidróxido de aluminio. ¿Okay? O los fosfatos de aluminio. Hablar de autismo es un tema extremadamente amplio, hay muchísimas teorías y hay muchísimos desencadenantes. Hay que tener muchísimo cuidado antes de puntualizar que es la vacuna la que está causando el problema del autismo en el paciente. Pero ese coadyuvante, no sé si es el término correcto, a la vacuna, ¿podría pensarse que es una de las razones? Ahí voy. Una de las teorías que están en la palestra de los autistas es la intoxicación por metales pesados. ¿Okay? Y los metales pesados, conocemos el aluminio, el plomo, hay un arsenal y de hecho hay estudios específicos donde con el cabello se puede identificar cuál es el metal pesado que en realidad está involucrado. ¿Qué se asoció? Que posiblemente el hidróxido de aluminio que traen estas vacunas son las que han desencadenado el estado posiblemente de autismo de estos pacientes. Pero repito, hablar de autismo es un tema muy amplio, hay genes, predisposición genética, hay estallidos emocionales de los pacientes, o sea, es bastante amplio desde el punto de vista inmunológico y pediátrico determinar qué es la vacuna la que está causando el problema. Otra cosa importante, las casas de fabricación, ¿okay? De las vacunas. Todas ellas tienen garantía de que son muy pocos los miligramos, los milímetros de fosfato de aluminio, de hidróxido de aluminio que tienen como para desencadenar una respuesta inmune en el paciente. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y creo que son los especialistas, los pediatras, los más indicados en aclarar a las madres esta situación y generar más, más relajación porque hay un tema de miedo, ¿okay? Porque muchos pacientes a mí me han llegado a la consulta, doctora, después de la vacuna el niño se hizo autista. ¿Okay? Y cuando tú pones a la palestra todo lo que es la historia clínica te das cuenta de que la vacuna fue algo, a lo mejor un desencadenante. ¿Okay? Algo que detonó una patología que ya venía en curso en el paciente. Bueno, pero es importante también abordar el tema con todo lo que podamos detallar para que ese miedo se disipe un poco, porque ¿qué termina siendo más riesgoso? Entonces, dejar de vacunar a un niño. Al regreso seguimos con este tema. ¿Vacuno o no a mi hijo? Ya volvemos. Mira. Porque yo creo que en la casa todas, mamás, abuelas, familia en general, siempre, cónchale, el tema de la vacunación es una carrera de paciencia y de constancia para la mamá, porque tienes que atender el esquema de vacunación propuesto por el pediatra para el niño y, cónchale, en caso de no cumplirlo como es o en los lapsos en los que debes hacerlo, se presentan cosas. Por ejemplo, yo le puse la vacuna del rotavirus a mis niñitos
y cuando les tocaba el refuerzo, a los 3 les explotó una de esas gripes salomónicas. Después que se les pasó la gripe, se me olvidó y no les puse el refuerzo del rotavirus. Y ya después no lo podía poner o no hacía falta ponerlo porque había pasado en la época. Y les dio rotavirus, efectivamente. Más leve, pero les dio rotavirus. Y yo, oye, ahí es cuando como mamá uno empieza a cuestionarse, concha, le hubiera vacunado a tiempo, se me despasó el tiempo. Pero veníamos conversando sobre esta nueva ola pues, de desprestigio ante las vacunas, pero también es importante conocerlas y conocer este esquema que debe ser muy rígido de vacunación. ¿Qué son las vacunas? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué los lapsos son tan específicos para ponérselas a los niños? A ver, Mayra, ¿qué es una vacuna? En términos simples. La vacuna es una proteína, todos lo conocen, que es una proteína que tiene una carga específica para generar una respuesta inmunológica. ¿Qué es una respuesta inmunológica? Son lo que nosotros conocemos como anticuerpos, ¿ok? Son una serie de inmunoglobulinas que me van a generar protección de lo que me estoy vacunando. Por ejemplo, la vacuna del sarampión es una proteína que va dirigida contra el sarampión. Cuando entra al organismo, que se inyecta, el cuerpo recluta una serie de células del sistema inmunológico que se van a encargar de dar una respuesta inmediata, que es una respuesta aguda, ¿ok? Y posteriormente va a generar una respuesta de memoria. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estemos en contacto con el virus, podamos tener una respuesta favorable de protección. Para que el virus no pueda entrar al cuerpo. No te dé la enfermedad. Okay. El virus puede entrar al cuerpo, pero todas tus células ya tienen en su superficie una memoria de que alguien, un escudo, mira, yo te conozco, alguien está aquí muy parecido a ti, te reconocemos como un amigo, no como un enemigo, y por eso es que precisamente no se da la enfermedad. Ahora, cuando dices, hay alguien muy parecido a ti aquí, quiere decir que la vacuna contiene un grado, me imagino, pequeño, grande, no sé en qué cantidad, de ese virus o de esa proteína o de esa bacteria. Es como una porción mínima. Es una porción mínima de ese virus, de esa bacteria que se inocula, se introduce al cuerpo para generar una respuesta favorable de protección. ¿Ok? Por eso es que las vacunas no son dañinas. Lo que hacen es protegerte, previenen, ¿ok? De que pueda generarte cualquier bacteria o virus agresivo, una respuesta desencadenante grave. Ahora, varias preguntas aquí. ¿Cuántos años pasa en prueba una vacuna antes de salir al mercado y antes de que se hagan jornadas de vacunación? Sí, ¿por cuánto tiempo y en qué seres se prueba? Sí, una vacuna, bueno, cualquier medicamento, y entre ellos las vacunas, inclusive las vacunas son productos que son tratados o manipulados durante 10 años al menos para que pase de una fase 1 a una fase 4 de manejo. ¿Qué significa esto? Que yo primero diseño la vacuna, luego que la diseño, la pruebo in vitro o la pruebo en mi laboratorio y veo cuáles son las respuestas en las células que estoy usando. Posteriormente lo paso a usar ¿en dónde? En animales. Después que yo lo probé en ese animal, bien sea en una rata o en algún animal de laboratorio, y veo su respuesta, efectos adversos, efectos secundarios, si a la rata le pasa algo, si la ratica se muere o no se muere, etcétera. O sea, se van probando en los animales. Primero en animales de menores en la escala evolucionada y luego en primates o en monos para probar a ver qué son los que más se parecen al ser humano. Y posteriormente a que nosotros hacemos las pruebas en animales, se comienzan a hacer lo que son las pruebas en las personas como en los tal, humanos, pues en los humanos. Posteriormente las pruebas en humanos, eso después ya la vacuna es aprobada, es decir, si la vacuna hace la respuesta inmunológica que yo quiero, es decir, me previene la enfermedad. Si yo logro adicionalmente que la vacuna no haga o tenga unos efectos adversos mínimos que no pueda complicar a la persona que la está usando. Y 3, que sea eficaz, es decir, que logre en una población muy grande disminuir el uso, o sea, la enfermedad en este caso. Ahora, una vez que la vacuna ya está aprobada, pasó esos 10 años mínimos de prueba y logra su cometido, ¿la casa que fabrica la vacuna es una sola o ya comienza la fórmula a repartirse por ahí y podríamos encontrar la misma vacuna con diferentes niveles de calidad? Y unas podrían ser más perjudiciales. Es un escenario bien interesante, ¿no? Primero, hay que aclarar, y creo que es muy importante que redundemos el concepto de que las vacunas son elementos biológicamente seguros.
Yo creo que es bien importante que la gente que nos escuche y que nos acompaña en estudio entienda que son elementos suficientemente probados como para ser recomendados. No solamente recomendados a grupos específicos de riesgo, recomendados a grandes masas, a grandes poblaciones. Y eso es uno de los conceptos verdaderamente más importantes que debemos nosotros manejar. La vacuna, como muy bien comenta la doctora Andreina, tiene una condición de prueba durante muchísimos años y es probablemente de los elementos farmacológicamente utilizables en el ser humano que necesita mayor tiempo de experimentación para poder ser posteriormente aplicable. Y eso es un elemento muy importante porque eso genera seguridad en su aplicación. Adicionalmente a este contexto, estas últimas fases en las cuales se utilizan primates, como muy bien comenta la doctora, por su analogía, por su similitud con el ser humano, es probablemente la fase de experimentación más prolongada. Y solo en aquellos casos estrictos en los cuales no tenemos condiciones de riesgo, estas vacunas clasifican para ser probados primero a pequeños grupos de voluntarios, que eso también es importante destacarlo, los cuales se estudian por unos cuantos años para evitar condiciones adversas y es posteriormente cuando sale a grandes masas. Con la masificación comercial, indudablemente, una vez que la vacuna es aprobada y es validada legalmente, en la cual se sabe de su inocuidad y de, por supuesto, su efectividad biológica para prevención de enfermedades específicas, es cuando indudablemente entra en esta fase comercial, donde la fórmula de la vacuna, como la intención final, estrictamente es la prevención, digamos, de poblaciones muy grandes, de poblaciones mancomunadas y de grandes masas poblacionales. Indudablemente son varios los laboratorios que posteriormente tienen la capacidad técnica de poder replicar esta información y, pues, por supuesto, masificar la colocación de las vacunas. Ok, entonces ahí viene la gran pregunta, porque también, no sé si es mito o verdad, en la calle uno puede escuchar, mira, no te pongas las vacunas en tal lugar porque esas vacunas no son buenas, o porque esas vacunas están viniendo con, no sé, con la fórmula alterada y entonces un gentío se enfermó después que se puso la vacuna. ¿Eso puede pasar? Bueno, es que eso depende porque las vacunas tienen una serie de características o de requisitos que necesitan para mantener esos productos biológicos de calidad. ¿Cómo se llama? Cadena de frío, ¿ok? Que es la manera como se va a transportar desde el fabricante hacia la población que va a recibir la vacunación. Si esa cadena de frío se pierde, prácticamente la proteína puede degradar, puede mutar, puede cambiar y puede generar, obviamente, al momento de aplicar, alguna reacción adversa en el paciente. Con respecto a lo que mis colegas estaban diciendo, es muy importante. Mira, una vacuna no sale de fase 4 si en humanos colaboradores no ha generado una respuesta inmunológica favorable. ¿Ok? Y para que esa respuesta favorable en el tiempo debe de pasar mínimo 5 años para garantizar que mantiene una respuesta de tolerancia inmune. ¿Qué significa eso? Que cuando se le apliquen, le estemos dando la garantía al paciente de dos cosas: de una protección activa, ¿ok? Y de que si le va a dar la enfermedad, le dé a la mínima expresión o no le dé. O sea, estamos hablando de más de 10 años de prueba, entonces. Correcto, estamos hablando de más, porque después de la fase 4, para poderla tú administrar a una población masiva como tal, la respuesta inmunológica es la que da la pauta si esa vacuna es factible de que se mantenga en el tiempo. No, y recordar que después quedan bajo supervisión, es decir, al salir la vacuna al público, a la administración a nivel global, igual la vacuna queda bajo supervisión, es decir, los equipos de salud que están detrás de la vacuna están vigilando en la población general cuáles son los efectos, si los efectos son los mismos reproducibles en vitro a los que hicieron en los animales, a los que hicieron, lo están haciendo en humanos. Inclusive si la vacuna no cumple con los estándares o comienza a presentar efectos adversos distintos, la vacuna es retirada. Vamos al regreso a hablar sobre eso. ¿Qué vacunas se han retirado del mercado porque han causado unos efectos adversos graves? Al regreso seguimos hablando de esto y entremos entonces ya en materia de cuáles son las vacunas indispensables para la salud del ser humano y cuáles son las que, bueno, se pueden poner adicionales. Ya volvemos. En esas pruebas que se han hecho a las vacunas, luego de que pasan 10 años en laboratorio y en animales, y comienzan luego en un grupo de estudio de humanos por 5 años aproximadamente, y ya luego se decide, bueno, sacarlas al mercado, ¿qué vacuna ha traído efectos adversos que ha tenido que ser, bueno, o recogida o mejorada para poder nuevamente salir al mercado?
Sí, es una pregunta bien interesante, fíjate. Muy recientemente está en boga, todavía es importante aclarar que no es una condición que esté, digamos, estrictamente masificada en todos los países. Es lo que ocurre con la vacuna del virus papiloma humano, del VPH en este momento. Hay que partir del escenario importante de que desde hace muchos años para acá ya estamos completamente claros, las personas que por lo menos nos dedicamos a la parte de salud femenina, de que el cáncer de cuello uterino es una patología de origen infeccioso. Infeccioso porque en el cáncer de cuello uterino hay una implicación verdaderamente importante de este virus papiloma. Esto conlleva a todas estas fases de experimentación que hemos venido conversando hasta este momento en el programa, con la vacuna específicamente para tratar de proteger contra los 4 serotipos más representativos de virus papiloma capaces de estar asociados a la condición de cáncer de cuello uterino. Disculpe que le interrumpa, doctor. En Venezuela y en los países latinos ya se han hecho jornadas de vacunación de VPH. Absolutamente. ¿Todavía no? De hecho, hasta este momento son muy pocos los países del continente latinoamericano que no la han aprobado para aplicación masiva. ¿De qué estamos hablando? ¿De una edad específica para vacunarse contra el VPH? La tendencia cada vez es a vacunar población más joven. Inclusive hoy en día la tendencia en países ya desarrollados y en países con esquemas muy serios de vacunación contra el virus papiloma humano están recomendando la aplicación en población femenina adolescente fundamentalmente, por supuesto antes del inicio de la sexarquia, que es el inicio por supuesto de la actividad sexual. Entonces la idea es que estas chicas cuando ya inicien de manera responsable su sexualidad, pues indudablemente ya vengan con la protección contra estos 4 serotipos capaces de estar asociados a lesiones neoplásicas o a cáncer de cuello uterino. Claro. El punto por el cual traigo a colación esta vacuna específicamente es cuando inicialmente sale en su fase, digamos, de aplicación a grandes masas, se logró determinar en individuos muy puntuales efectos neurológicos adversos, asociación a convulsiones, asociación a eventos específicos desde el punto de vista neurológico que fueron potencialmente atribuibles a la vacuna. Si bien la vacuna no se retiró definitivamente del escenario del ámbito ya de experimentación, por decirlo de alguna manera, o de prueba a grandes masas, la vacuna entró como en un gran paréntesis de observación que se extendió durante un poco más de 3 años hasta el momento en el cual se determinó que específicamente no era la vacuna per se la que provocaba el problema, pues no eran grandes poblaciones las que tenían estos efectos adversos, sino es una respuesta específica, y eso también hay que aclararlo a la gente que nos ve y que nos escucha, de que es una respuesta específica del individuo al cual están vacunando. Pero ahora para explicarle un poquito a las mamás que, y ahorita vamos a hablar de las vacunas en el embarazo, que eso no lo sabía, pero a las mamás que, bueno, están por empezar o están embarazadas, saber cómo es el esquema de vacunación y por qué es tan estricto. ¿Por qué a un niño se le debe colocar una vacuna entre los 6 y los 12 meses y ya después, si se pasó ese tiempo, no es efectiva la vacuna? Coméntenos un poco sobre eso. Ok, bueno, el esquema de vacunación viene diseñado por tanto la enfermedad como el paciente al cual va a ser vacunado. La relación entre estas dos cosas genera que tú necesites, si necesitas o no desarrollar en el momento de más riesgo del paciente, el desarrollo de, como bien dijo la doctora, de anticuerpos que te permitan pues estar protegido contra estas enfermedades. Los esquemas de vacunación inician de edades tempranas porque son en las edades tempranas donde el sistema inmunológico o nuestros anticuerpos, o como yo los llamo, los soldados de defensa contra las enfermedades, pues los tenemos escasos o están disminuidos en cantidad o no se han desarrollado, porque de un bebé recién nacido, por ejemplo, viene con los anticuerpos que le da su mamá. Él no trae anticuerpos producidos contra enfermedades porque no ha tenido contacto con ninguna enfermedad. Entonces, obviamente, el esquema inicia temprano para yo garantizar que el paciente pueda ir desarrollando paulatinamente anticuerpos que lo provengan, o sea, que lo protejan contra la enfermedad que yo quiero prevenir en ese momento en la edad de riesgo. El porqué de lo seguido y lo estricto es precisamente porque el sistema inmune funciona con respuestas sostenidas. Vale. ¿Ok? Él no funciona para generar una protección, me vacunaron una sola vez y ya. Tiene que haber un segundo encuentro para que se multipliquen esos policías que está hablando la doctora y son los que nos van a garantizar esa respuesta de por vida. ¿Ok? Es por eso es que el esquema lleva pautas, es por la estimulación continua que hay que darle al sistema inmunológico para generar esa respuesta permanente en el tiempo. Claro. La vacunación en embarazadas, ¿cuáles son las vacunas que se deben colocar en embarazo, o sea, durante la gestación, si no se han colocado antes, o es precisamente en ese periodo donde hay que colocarlas? Si tuviéramos que resumir esto para la población obstétrica o pacientes embarazadas que nos escuchan, son fundamentalmente 3 las vacunas que debemos colocar. La primera se denomina DTPA, DT viene de difteria, tétano
IPA es una pertusis, que es la que genera toferina, que es estas toses muy severas, que básicamente es no solo para proteger a la paciente obstétrica, sino para proteger al bebé al momento del nacimiento, que va a estar en un contacto estrecho por la condición de apego precoz y de lactancia. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso quisiera, doctor, que nos continúe hablando de este esquema de vacunación en la embarazada y también, ¿existe alguna relación de alguna vacuna en específico con un episodio, por ejemplo, de autismo o de alguna otra condición que esté generando este rechazo hacia las vacunas? ¿Es alguna vacuna en especial o es el esquema de vacunación completo? Al regreso continuamos con este tema tan interesante. Es que como todo en el maravilloso universo de nuestro organismo, del ser humano, y bueno, obviamente estos profesionales que se encargan de estudiar este complejo mecanismo que tenemos internamente y que hace pues tantas variantes, pero que sin duda existen formas de protegerlo como las vacunas. Habíamos dejado en la parte anterior un poco lo que es la continuación del esquema de vacunación para las embarazadas, que ya nos decía el doctor, que es la DTPA, la influenza y hepatitis B, que era la que nos faltó en el bloque anterior. ¿Por qué es importante vacunarse de hepatitis B en el embarazo? Sí, absolutamente, por la misma condición de riesgo. A la embarazada normalmente se le hacen esquemas específicos de laboratorio donde nosotros podemos analizar cuál es su condición inmunológica de base. Es decir, si la paciente tiene duda, podemos nosotros, como muy bien han explicado las doctoras, evaluar por algunos exámenes de laboratorio específico cómo está su respuesta inmune y si verdaderamente tiene o no defensa, para que nos entendamos bien, contra estas enfermedades específicas. Hay un escenario importante que hay que aclarar a la población embarazada que nos ve. No todas las vacunas son seguras en el embarazo. Eso es un primer punto fundamental que debemos dejar claro. Son solamente estas 3 vacunas las que cuentan en la actualidad con el aval científico suficiente para inmunización. Si yo como mamá he sido temerosa de colocar las vacunas a mi hijo, pero viendo este programa digo no, yo sí voy a ir a vacunar a mi hijo y tiene 12, 13 años, ¿estoy a tiempo de protegerlo con todas las vacunas que debía hacerlo desde niño? Sí, es correcto. Mira, fíjate, los esquemas de vacunación van desde la edad, desde el nacimiento hasta adolescentes y adultos. El esquema normal que nosotros conocemos, el esquema de vacunación que maneja el Ministerio del Poder Popular para la Salud, lo maneja hasta los 5 años de edad. Sin embargo, la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, desde hace muchísimos años, da informe y publica, y los médicos pediatras pues así lo conocen, que manejan la vacunación en la población a partir de los 7 años, adolescentes y adultos. Entonces sí, estás a tiempo. Si el niño por alguna razón le falta alguna vacuna, pues debe acudir al pediatra en este caso para que sea asesorado y que se le puedan colocar las vacunas pertinentes. Y si no tengo registro de vacunación, si por ejemplo a mí se me olvidó cuáles fueron las vacunas que le puse, igual a una edad un poco más avanzada, como la misma edad, 14 años, puedo llevarlo y decir, mira, yo no me acuerdo cuáles tiene, vamos a protegerlo con todas. Sí, bueno, con eso hay 2 vertientes. Lo primero es que tú puedes hacer, como bien lo explicó el doctor, puedes hacer pruebas inmunológicas de anticuerpos, algunas vacunas en específico, para tú saber si el paciente tiene ya la protección o no, y así te permite diferenciar cuál vas a poner y cuál no. Si no tienes conocimiento, si hiciste las pruebas inmunológicas y el paciente no tiene ninguna protección, existen esquemas específicos para lo que nosotros conocemos como la vacunación desconocida. Si el paciente no tiene vacunación, se le colocan algunas vacunas en específico que se pueden colocar. ¿Cuáles son esas vacunas entonces de todo el esquema de vacunación infantil, que es bastante amplio, porque lo estoy transitando, lo sé? ¿Cuáles son esas vacunas indispensables para, por ejemplo, una mamá que no pudo en su momento acudir a un sistema masivo de vacunación, no tenía los recursos para acudir a un privado y decide, concha, le quiero vacunar a mi hijo, protegerlo, aunque sea de las enfermedades o las más importantes en ese momento? Claro, darte esa respuesta responsablemente es difícil. Desde el punto de vista médico, las vacunas todas son importantes. Todas generan una protección para una enfermedad que potencialmente puede ser mortal. Onchel, esta parte es interesante porque, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, a mí nunca me dio, por ejemplo, ni partiditis, ni me dio sarampión, solamente me dio lechina, que en el término médico se llama varicela. Se llama varicela. Entonces, muchas personas que están en contra de las vacunas te dicen, ónchale, pero si eso te va a dar igualito, ¿qué tanto? ¿Para qué yo voy a exponer a mi hijo, por ejemplo, a una vacuna del sarampión que está pues siendo objeto de toda esta polémica?
¿Puede entonces, o estas enfermedades quizás más conocidas y que no son tan digamos, peligrosas, tan peligrosas, ¿puede entonces escaparse del esquema de vacunación? Ya la doctora me está viendo feo, pero quiero que me ayude para que las mamás en la casa tengan la absoluta conciencia de lo que estamos hablando. Venimos con más. ¿Me vacuno o no vacuno a mi muchachito? Vacúnelo, señora. Ya venimos. Y dejamos en la parte anterior una pregunta que yo creo que todos nos las hemos hecho en algún momento. Cónchale, pero a mí me dio, ¿cómo se llama esto? Lechina y bueno, las ronchitas y la fiebre, por eso se me pasó. Y entonces si esa vacuna es tan peligrosa, ¿yo por qué me la voy a poner o por qué se la voy a poner a mi hijo? Aquí la doctora, yo quiero que usted le explique, doctora, a la población y a las mamás, porque cónchale, uno transita por tantas dudas. Y cuando uno empieza a ver a doctor Google, uno empieza a leer tantas cosas que uno se asusta. ¿Cuáles son los riesgos de no vacunar a un niño con estas enfermedades quizá más populares como la paperas, la lechina y el sarampión? Sí, bueno, fíjate, con la varicela o la lechina es un caso, a mí me parece interesante e importante de comentar. La varicela o lechina es una enfermedad que, si bien es cierto que en muchos de los casos, hablamos de un 70-80% de los casos, es inocua, es decir, más allá de las lesiones en la piel que puedas tener, el malestar y la fiebre, pues no pasa de allí. Sin embargo, eso no es cierto totalmente. Hay un porcentaje bien importante de pacientes que pueden hacer complicaciones. Podemos ver un paciente que te haga una infección de piel y partes blandas, necrosis de la piel, por ejemplo, por varicela. Un paciente que te haga encefalitis o daño neurológico por varicela. Te puede hacer hepatitis, te puede hacer carditis, alteraciones del pericardio, es decir, neumonías importantes con sobreinfección bacteriana. El paciente puede inclusive morir por varicela. Entonces, si tú tienes una vacuna que te garantiza a ti que te va a proteger en un 90% de esa enfermedad, que ni siquiera vas a tener la lesión en la piel, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no ponértela? Al contrario, ese es el momento en el cual tanto el pediatra, el médico en general, el médico de adulto, debe promover la vacunación para evitar este tipo de enfermedades. Y la vacuna del VPH, que ya está aprobada en nuestro país y en toda Latinoamérica, pero ¿se tiene acceso a esta vacuna? Porque también es importante una vacuna como VPH, que se puede poner a partir de los 9 años, para prevenir, bueno, lo que se podría desencadenar en una complicación de cáncer, ¿no? Absolutamente. De hecho, la vacuna del VPH no tiene discusión. Desde el punto de vista de riesgo-beneficio de la inmunización, el beneficio de inmunizar a esta población, que estemos claros, no es población en riesgo. El detalle es que si ya ha habido el inicio de actividad de pareja y hay exposición o presencia del virus, yo puedo inmunizar igualmente a pacientes en edad adulta, independientemente de su condición de haber o no iniciado previamente las relaciones. Pero ya no estaría inmunizando contra todos los serotipos, es decir, si ella ha tenido exposición a alguno de ellos y es portadora para alguno de los serotipos potencialmente oncogénicos, la vacuna indudablemente no va a ser del todo efectiva contra esa condición. Por eso lo que dice la doctora es muy importante, debe vacunarse población entre 9 y 12 años, antes de que estos niños en su etapa, bien sea de adolescencia más avanzada o tardía o adultez temprana, inicien su actividad de pareja. ¿Eso es para niños y para niñas también o es solamente para niñas? Absolutamente para toda la población en esos grupos etarios. Si bien, por supuesto, la población de riesgo fundamental son niñas, porque la asociación, a pesar de que sí hay asociación, por ejemplo, con cáncer de recto, con cáncer de pene en edad adulta y a futuro, la población verdaderamente susceptible son femeninas, son las niñas. Sin embargo, el varón es portador y, pues, por supuesto, al ser una infección estrictamente de transmisión sexual, el inmunizar a toda la población indudablemente nos va a dar un escenario desde el punto de vista de prevención muchísimo más. También cabría la pregunta aquí, ¿debería yo esperar a que mi hijo tenga un mayor contacto, digamos, ambiental para saber si su sistema inmunológico va a estar preparado o no para recibir la vacuna? Digo a las personas que tienen miedo de la vacunación. Pero es que estamos hablando, el doctor está diciendo que ya hay un esquema de vacunación preconcepcional y durante el embarazo. Exacto. Eso va a generar ya de per se una inmunización pasiva al feto por vía transplacentaria. ¿Ok? Ya nosotros allí estamos garantizando al menos que en el primer contacto del niño al nacimiento va a estar ligeramente protegido por unos anticuerpos maternos. ¿Qué hacemos nosotros con las inmunizaciones? Generar propios anticuerpos del recién nacido. Exacto. ¿Ok? Ellos están los primeros meses de vida con los anticuerpos generados por la madre. ¿Ok? Pero las vacunaciones a temprana edad nos van a garantizar que él genere un anticuerpo de respuesta propio.
Por eso es que la vacunación en estas poblaciones de riesgo debe ser primordial. No se debe de discutir si un paciente con una condición de inmunosupresión se vacuna o no, porque ya estamos diciendo a lo largo del programa que es una protección de vida, ¿ok? Las vacunas son garantes de salud. Y yo creo que todo aquello que promueva la salud es igual a vida, pues. Ahora, entonces, todas estas cosas, disculpa Laura, lo que el doctor estaba hablando, el sistema inmunológico sensa de una manera muy buena todos estos niveles de estas proteínas. Claro. ¿Okay? Quiero que quede claro de que el sistema inmunológico en algún momento, si se torna agresivo contra alguna de estas proteínas, se debe principalmente a la condición del huésped. ¿Okay? No tiene nada que ver la vacuna del sarampión, de la rubiola, de la TBC, sino condiciones básicas inmunitarias del paciente que hasta para nosotros los inmunólogos prácticamente nos damos cuenta en el momento de que sucede al aplicar la vacuna. Claro. ¿Okay? No es que la vacuna está generando el estado inmunológico del paciente, sino que el paciente nace con un sistema inmunológico y a medida que tiene contacto con el entorno es que se va dando el escenario, ¿okay? Con una patología específica. Ahora, ¿Okay? doctora, vamos a suponer que somos adultos con nuestro esquema de vacunación infantil cumplido. Ya se nos olvidó, cónchale, yo me puse los refuerzos. De adulto, además de la vacuna del VPH, ¿qué otra inmunización podemos ya como adultos colocarnos para, no sé, evitar? Hubo una época en la que uno se colocaba una vacuna contra la gripe, no sé si eso permanece, que una vez al año. Yo una vez me vacuné y me dio fue un gripón horroroso. Bueno, dentro de la vacunación de los adultos, bueno, la vacuna antigripal, como la conoce la gente, es la vacuna misma de la influenza que había nombrado el doctor, y esa vacuna se coloca, la indicación es colocarla anualmente, en cualquier población. Es decir, nosotros como adultos deberíamos recibir nuestra vacuna antigripal. Sin embargo, está indicada en poblaciones de riesgo. Menores de 5 años, mayores de 65. Vacunas de adultos, la vacuna del herpes, por ejemplo, del herpes zóster, es una vacuna que se usa en adultos a partir de los 65 años. La vacuna neumococo, la neumococo 23 valente, que es diferente a la neumococo 13 valente que usamos con los niñitos. Para los niños. Pero la neumococo 23 valente es una vacuna, que se usa, también está indicada en población adulta de riesgo mayores de 65 años. Y también la vacuna 13 valente, la neumococo 13 valente, ya ahorita tiene una nueva indicación también en adultos mayores. ¿Qué es lo que produce el neumococo, doctora? El neumococo es una enfermedad que puede causar muchas cosas. De la enfermedad neumocóxica diseminada que te causa complicaciones neurológicas, puede hacerte meningitis, puede hacerte neumonía, otitis, rhinosinusitis, faringitis, como las más leves hasta las más graves, como una enfermedad neumocóxica invasiva que puede generar pues sepsis y muerte. Otra cosa que hay que decir responsablemente es que si usted por alguna razón no tiene acceso a alguna vacuna y alguien quiere venir que no sea directamente de un laboratorio, porque me pasó, a ofrecerle una vacuna, a usted ni se le ocurra. Las vacunas deben cumplir con una serie de requisitos, empezando por la mítica cadena de frío que debe cumplir. No es que alguien le va a decir, no, yo te la llevo, yo la tengo en una cavita. Eso no puede suceder. Las vacunas son productos biológicos absolutamente delicados que necesitan una manipulación específica, y he escuchado a varias personas, no, es que no sé quién me ofreció la vacuna y entonces yo voy a ir a su casa porque la tiene en la nevera. Es una locura pensar que podemos hacer esto. Oye, pero ante esa realidad que está planteando Laura, que es una situación extrema en la que, bueno, si no consigo la vacuna y me están ofreciendo una que no estoy segura de cómo cumplió la cadena de frío, si la cumplió o no la cumplió, ¿qué es menos riesgoso? ¿Dejar de ponérsela o ponerse una vacuna a riesgo de que haya cumplido o no su cadena de frío? Es que eso prácticamente es un arma de doble filo, porque si tú no conoces la procedencia de la vacuna y no conoces si cumplió la cadena de frío, esa proteína puede modificarse, puede mutar, y al momento de tú aplicarla, sí ver las verdaderas consecuencias que pueda generar lo que estás inyectando. O sea, es una lotería. Sí, pero efectivamente la recomendación tiene que ser no vacunar con personas que no sean personal de salud inmediatamente, que sean capaces de saber cómo se administra, si respetaste o no la cadena de frío y cuáles son los efectos adversos que pueda tener esa vacuna y poderlo manejar. Es tan delicado, y lo digo también por experiencia personal, que cuando a un niño se le coloca una vacuna, el médico debe
facilitarte, y a la mamá si quiere llevárselo, el frasquito, el contenido con el número de lote, el laboratorio, la fecha de expedición y la fecha de expiración, para que cuando Dios no lo quiera exista algún efecto adverso, usted tenga dónde acudir con ese número de lote. Usted puede ir a la página del laboratorio que emite la vacuna y decir, mire, yo tuve un efecto adverso con esta vacuna de su laboratorio. Correcto. Y eso es un derecho que tiene uno como madre y como paciente al momento de colocarse una inmunización. Así es. Sí, creo que el mensaje final definitivamente tiene que ser asesoría responsable, obtención verdaderamente personal capacitado en el área de salud, donde el paciente pueda definitivamente asistir, asesorarse con su pediatra, asesorarse con su internista, asesorarse con su obstetra si es un paciente que está embarazada, y que tengamos información de primer nivel y de primera fuente. Esto no estrictamente significa que tiene que ser una consulta privada. Existe personal altísimamente capacitado en las instituciones públicas y en los hospitales de nuestro país, y verdaderamente el paciente tiene que aprender a obtener una información de primera fuente. Es correcto. ¿Okay? Bueno, y eso creo que es un mensaje fundamental llevar a casa. Muchas gracias a la doctora Andreina Llanes, al doctor Daniel Márquez y a la doctora Mayra Martínez. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a este programa, a mí se me ocurre que en nuestras redes sociales, en el Instagram, puede dejar las preguntas y los doctores van a estar pendientes de responderles por ahí. Porque Laura y yo tal vez no vamos a tener la respuesta. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, será hasta una próxima oportunidad. Qué chévere.